Entonces, Él siempre ha sido Señor. Nunca ha perdido de vista el propósito ni la misión que tenía que cumplir. Su ministerio es lo más importante para Él. Esto es, rescatar al ser humano del hoyo en que cayó al desobedecer a Dios. La sexta palabra que Jesús dijo en la cruz es la expresión fuerte del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Victoria! ¡Victoria! Miren lo que dice la Biblia. Capítulo 19 del Evangelio de San Juan, el verso 30, 31 y 32. ¿Ya lo encontró? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. El deseo de Dios, hermano, el deseo de Dios es la felicidad del ser humano, la salud del ser humano, la salvación del ser humano. El costo ha sido grande, muy grande, pero Él quería hacerlo. Él podía pagar el rescate y lo hizo. Aquí hay gente que todavía está presa. Déjeme decirle, hay quienes se sienten en una prisión. No se ve la prisión, pero sienten que están encerrados como en una jaula, que necesitan salir de ahí. Necesitan dejar eso. Las cadenas no se ven, pero ahí están. Las cárceles no se ven, pero ahí están. Dios vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Miren lo que dice esto. Este salmo dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del infierno, porque Él me tomará con Él. Lucas dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se encendió? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. En otras palabras, Jesús está diciendo: es mi más grande deseo que se cumpla esto. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 19 de Juan. Mira lo que dice el verso 28. Después de esto,
Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera. Dios siempre ha buscado que la escritura se cumpla. Dios no hace nada si no lo dice aquí. Aleluya. Dios se mueve por lo que dice su palabra. La fe tiene que estar puesta en la palabra. Aleluya. La fe tiene que estar puesta en Jesús. Cuando la fe está puesta en otra cosa, es cuando no funciona. Es cuando nada sucede. Mire, mi hermano, tenemos un compromiso con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Ayer. Quiere decir que hoy usted no ha comido, ¿verdad? Estoy hablando a tu espíritu, no a tu cuerpo. Tú eres espíritu, tienes alma y vives en un cuerpo. Tú no comes frijoles, tú no comes pan, tú no comes tortillas, tú comes palabra de Dios. No me diga a mí amén. Es a Él. Es su palabra. Esto es lo que Él quiere que usted y yo comamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Si usted quiere vivir una vida victoriosa, cómase la Biblia. La razón por la que usted todavía está en una cárcel es porque usted no ha entendido lo que Dios dice en su palabra. Venir a la iglesia es bueno, pero no es todo. Hay que tener comunión con Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. Todos los días. Todos los días. Dígale que está junto a usted y te hablan. Ahora usted dígale al que le dijo, a ti también. Si no fuera trágico, sería chistoso esto, pero no es. No tiene nada de chistoso. La realidad es que necesitamos a Dios. Las cosas se resuelven con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con la ayuda de Dios. Después de esta noche, uno de ustedes va a ser diferente. Le dije, estoy hablando a ti, espíritu. Por eso quiero que ponga usted atención. ¿Ok? Dice la Biblia para que la escritura se cumpliera. ¿Cuál escritura? Toda. Dios le dijo a Satanás desde el tiempo de Adán, Dios le dijo a Satanás, ¡shh! ¿Quieres que Dios te bendiga? Cállate, por favor.
Los niños también. Los niños también. Estos niños van a crecer. Y si no han aprendido a oír, es porque eso es lo que han aprendido en su casa.